En Argentina estamos viviendo un fenómeno muy particular. Sectores pretendidamente progresistas o libertarios confluyen con lo peor de la ultraderecha mundial. Sí, porque la pandemia es farsa. Todo lo demás es una gripe un poquito más elevada. La vacuna es un genocidio. ¡La vacuna! ¡Métansela en el orto! Son mentiras, las cifras se inflan. No hay ningún virus, no existe. Inmunidad de rebaño. Porque no hay estado de sitio, nos defiende la Constitución. Y podemos circular sin barbijo porque al ser personas sanas no estamos constituyendo un delito. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos, en Europa está lleno de aviones por todos lados y acá en Argentina no hay ningún avión, hermano? Y ojo que en este informe no nos vamos a poner en policía a señalar minucias, sino que vamos a hablar específicamente de los que militan abiertamente la anticuarentena. El gueto de Varsovia es esto. ¿Es? Estos grupos, como los intelectuales que firmaron el comunicado en contra de la infestadura, se toman de algunos elementos reales, como el hecho de que cada cierre de una pequeña empresa es una tragedia, o que nuestras libertades individuales en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio se ven alteradas, pero se toman de eso para plantear que en Argentina está en peligro la democracia. Y ojo, que esto no significa desconocer todo lo que hay que mejorar en las políticas de contención económica hacia las pymes, hacia las economías populares, hacia los oficios, a la vez que no significa desconocer que no es lo mismo hacer el aislamiento social en un barrio cerrado, que en una villa emergencia, que en un monobloc o en una casa con jardín y pileta. Pero también tenemos que partir de reconocer lo que hemos logrado como sociedad. El hacer más lento el avance del COVID-19, gracias a la temprana cuarentena que estos grupos repudian, permitió que el Sistema Nacional de Salud multiplique su capacidad de atención y de diagnóstico, al punto de que en 21 de las 24 divisiones territoriales de nuestro país se vive una situación casi controlada, lo que pone a la Argentina en una situación incomparable respecto del resto del continente y de buena parte del mundo. Es a esos grupos que despotrican contra la farsa de la pandemia y que dicen que el virus es una invención y todas las medidas para prevenirlo son una imposición totalitaria, a esos grupos es que nos proponemos hacerles algunas preguntas. La primera es la más obvia. ¿No les hace un poco de ruido decir que enfrentan al poder mundial de la mano de justamente sus representantes? Porque el inglés Boris Johnson, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en el Cono Sur, la Fundación Libertad con Mario Vargas Llosa y Mauricio Macri, que siempre representó esos sectores, son los abanderados justamente de esta cruzada anticuarentena. O plantear que están en contra del poder económico acá en Argentina cuando coinciden en los planteos con Paolo Roca, Milei, Esper, Pratgay, principales referentes de la campaña para abrir la economía y en contra de priorizar la salud pública. ¿No les hace un poco de ruido decir que enfrentan a la mafia de los medicamentos cuando en Argentina el multimillonario Alejandro Roemers, uno de los principales referentes de la industria de los laboratorios, es uno de los abanderados de esta cruzada anticuarentena? Y en esta ensalada quedar en la misma vereda que la ultraderecha yanqui que se levanta en armas, o que el grupo Clarín aquí en Argentina, o Eduardo Feynman o Babi Echecopar. Ahora bien, si efectivamente esto del coronavirus es un verso, hablan del coronaverso, y las cifras de muertos están infladas, ¿cómo es que Trump en Estados Unidos, que está interesado en demostrar que esto es un verso porque está siendo castigado políticamente por su actitud ante el COVID-19, cómo es que Trump no utiliza todo el aparato del Estado para demostrar, por ejemplo, que las fosas comunes de Nueva York son falsas? O Bolsonaro, ¿cómo no utiliza el aparato de espionaje, el aparato mediático a su disposición para demostrar que las fosas comunes de la zona del Amazonas son falsas? O Piñera en Chile, con un aparato estatal fuertemente militarizado, ¿cómo es que no encuentra herramientas para desactivar la información que nos está llegando de que en Santiago de Chile ya están ocupando los pasillos de los hospitales para ubicar enfermos de coronavirus? Salvo de que nos quieran convencer de que Trump, Bolsonaro y Piñera no salen a denunciar esta farsa porque son cándidos, buenos e inocentes.
En una marcha a la ultraderecha en Estados Unidos, un cartel decía que se mueran los débiles. Puede parecer un delirio de un manifestante suelto, pero deja de ser un delirio cuando vemos que en Bélgica y en Holanda las autoridades nacionales le recomendaron a los adultos mayores quedarse en sus casas, a morirse allí. Así le dejaban las camas de los hospitales y clínicas a los más jóvenes, a los más fuertes. Parece el sueño cumplido de Christine Lagarde, la ex mandamás del FMI, que pensaba que los jubilados son un gasto nomás para el resto de la población. Cuando escuchamos reiteradamente el argumento de que el 80% de los muertos del COVID-19 tenían más de 80 años o tenían otras enfermedades previas, en el fondo parece resonar este argumento bastante fulero de que se mueran los débiles. Cuesta creer que uno de los principales argumentos sea el de que los muertos por coronavirus en Argentina son menos que los muertos por ejemplo, accidentes de tránsito. Tanto cuesta entender que es justamente por las medidas implementadas y que la mayoría de la sociedad hizo propias que hoy no estamos contando los muertos de a miles. Nos machacan con esto de que es mejor prevenir que curar. Y ahora nos vamos a quejar de que las medidas se tomaron antes de que pasen las cosas. Se toman de los argumentos del virólogo Pablo Goldsmith, que vive desde hace décadas en Mónaco, para decir que aquí estamos exagerando. Ahora bien, los trabajadores y las trabajadoras de la salud de la Argentina, que conforman un porcentaje importante de los infectados, ¿son cómplices de esa mentira? Los médicos, las médicas, enfermeros y enfermeras de la provincia de Guayas, Ecuador, que en la primera quincena de abril multiplicó por 7 la cantidad habitual de muertos en esa región y en esa época. ¿Son cómplices de esta farsa al no denunciarla? El equipo de investigadores que coordina Andrea Gamarnik, que logró importantes avances en la lucha por la detección temprana del COVID-19, ¿es ahora cómplice de una farsa y de una mentira cuando hace poquito tiempo era referente de la lucha en contra del desguace y de financiamiento del CONICET? ¿Qué estaría buscando el gobierno nacional al inventar una farsa que le provoca una caída del 5-10% del Producto Bruto al país? ¿Cuáles serían los extraños intereses ocultos que llevarían al gobierno a querer despilfarrar miles de millones de pesos en poner a punto el sistema de salud, compras de insumos de emergencia o planes como los créditos a tasa cero para monotributistas, el ingreso familiar de emergencia? ¿Cuál sería el negocio del gobierno al inventar una farsa que le cuesta tanto al país en términos económicos y al propio gobierno en términos políticos? Fundir a la Argentina. El coronavirus es una excusa. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar y si no te la pueden comprar, te la sacan. Yo no veo la salida, yo no veo la salida. Lo único que veo es la entrada a una crisis económica muy importante. La salida sí, no la veo todavía. Sí, yo también estoy viendo para mí vamos camino a la peor crisis económica y social de la historia. Más allá de que nuestro país optó con claridad por evitar la pérdida de vidas humanas, tantas como se pudieran evitar, la dicotomía entre salud pública y economía es falsa. La crisis económica provocada por la pandemia nos iba a llegar a todos los países del mundo de una manera u otra. El mayor ejemplo de esto es Estados Unidos, donde pese a que el propio presidente Trump combatió el aislamiento social, millones de trabajadores y trabajadoras se sumaron a cobrar el seguro de desempleo. El argumento de que la gente se va a morir de hambre en vez de morirse del coronavirus es un argumento equivocado, porque cuando uno ve la crisis económica en los Estados Unidos, país que no quiso adoptar una cuarentena centralizada, tiene 40 millones de personas desocupadas en este momento con una crisis tremenda y además tiene un récord mundial en el número de infectados y un altísimo número de muertos. El gobierno entró con mucha facilidad a la cuarentena, pero ahora no sabe cómo salir. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Tenemos el récord de cuarentena del mundo. Digamos. ¿Sí? Por el tema de esta puta cuarentena. No sé ustedes, pero a mí me cuesta creerle la angustia a los medios de comunicación y economistas que hoy se rasgan las vestiduras por la crisis que sufren los pequeños y medianos productores, comerciantes y trabajadores rasos.
cuando bien se hicieron los giles o aplaudieron, mientras el gobierno de Macri destruía el aparato productivo del país y apostaba toda la timba financiera. El propio José Luis Espert, por ejemplo, uno de los abanderados de esta causa en contra del aislamiento social, plantea que es absolutamente demencial que los trabajadores estatales, salvo en el caso de salud y seguridad, estén cobrando todo su salario. Parece que lo que en realidad a algunos les preocupa es el proyecto de impuestos sobre las grandes fortunas, y para que no salga, necesitan debilitar al gobierno pegándole, por ejemplo, con la cuarentena. Suecia es el país que toman como ejemplo los anticuarentena. Allí, el epidemiólogo que estuvo al frente de la estrategia hoy se arrepiente y dice que habría tomado otro tipo de medidas. Al convocar a la prensa en sus respectivos países para anunciar las primeras medidas, Trump en Estados Unidos hizo hincapié en que le generaba angustia la pérdida que provocaría esto en las grandes empresas, mientras que Pedro Sánchez en España hizo hincapié en que los obreros tendrían que devolver las horas no trabajadas que cobraran, en el marco del aislamiento que se imponía porque la situación se había desmadrado. En Chile, Piñera autorizó los recortes de salario y las suspensiones al mismo tiempo que autorizaba los aumentos en las prepagas. Como ejemplo de las políticas implementadas en otros países, tomemos el caso de Lucía, una argentina que trabajaba en Francia en un invernadero de tomates. Tuvo que ir a trabajar más horas de las que les correspondían para reemplazar a los obreros que presentaban síntomas de coronavirus. Ella misma terminó enfermándose. No solo eso, sino que una vez que se enfermó, la echaron. Ese tipo de políticas se implementaron en países donde los gobiernos cedieron a la presión de empresas del tamaño de, por ejemplo, Techin, que en Argentina suspendió a 1.500 trabajadores para presionar ni bien empezó el aislamiento social. Y ya que hablamos de alternativas, recordemos que venimos de un país en el que no había Ministerio de Salud y el Instituto Malbrán sufría recortes del 50% en el presupuesto y el 10% en el personal. Así, enfrascados en la discusión con los anticuarentena, perdemos la posibilidad de mostrar cómo, con esta como con casi cualquier enfermedad, se visibilizan las desigualdades e injusticias que ya estaban allí, muchas veces ocultas, antes de que aparezcan las enfermedades. No casualmente, las principales víctimas del coronavirus son los adultos mayores que para el sistema son el descarte, los no productivos, y más aún los que están en los geriátricos, los más desamparados dentro del sector. En los países donde el virus pegó con más fuerza, no casualmente la población de mayor riesgo social es la que más lo sufrió. En Nueva York, el subte y los medios de transporte público son la principal vía de transmisión de la enfermedad y la población que allí llaman afroamericana es la que más lo sufrió. En Brasil las regiones más pobres son las que en términos porcentuales más castigadas fueron por el COVID-19. Y por supuesto que en Argentina el hacinamiento y las faltas de condiciones mínimas para la higiene en los barrios más pobres y las villas de emergencia hacen que allí esté la principal posibilidad de que el virus se termine saliendo de control. Que el latifundio, la deforestación, el extractivismo expulsen gente del campo y nos amontonen en las grandes ciudades es otro de los procesos que el virus expone y debemos denunciar. Cuando el virus empezó a circular en nuestro país, rápidamente se instaló en cierto sector la idea de que los jóvenes, las jóvenes, tenían que seguir llevando una vida normal porque si les agarraba el COVID-19 no era más que una gripe o una fiebre y al otro día y a los 2 días iban a estar bien. La idea de que el principal riesgo de que una persona joven y sana contraiga el virus no es un riesgo a su propia salud, sino a que se convierta en alguien que va a desparramar sin saberlo incluso el virus y que puede terminar afectando a muchas otras personas que puede o no conocer, es la clave en todo este asunto. Se pone a prueba nuestra capacidad de empatía, nuestra solidaridad, nuestra responsabilidad política y social de saber que con nuestra actitud individual podemos modificar
la vida de los demás e incluso ponerla en riesgo. Este informe buscó ser un aporte a la comprensión de que no existe la posibilidad de la libertad y la felicidad individual si no es en el marco de una sociedad que se construye desde el respeto y la solidaridad y que se encarna en un proyecto colectivo alrededor de las ideas de la justicia y la igualdad. No, sí, definitivamente yo creo que la medida es justa. Ciertamente hay mucha gente que puede llegar a ser perjudicada en cierto modo, pero vale la pena porque no tienen que pasar por lo mismo que estamos pasando acá. Conciencia, tomen conciencia y tengan duro que si siguen así pronto va a pasar.